Saludos amigos, tengan ustedes cordial bienvenido a Carlos Stolpe. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el acuerdo de Escazú. Para algunos es solamente un mero trámite a ser firmado, mientras que para otros, los opositores, es un caballo de Troya que implicaría para el Perú perder la soberanía sobre nuestra Amazonía. Presentaremos a ustedes una entrevista otorgada por el especialista medioambiental Dr. Pierre Foy, quien tiene una obra que próximamente será publicada, Lo bueno, lo malo y lo feo de Escazú. Sin mayor preámbulo, pasamos al tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con la segunda entrevista de este blog de asuntos ambientales. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Pierre Foy Valencia, el cual es especialista en materia ambiental, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho, magíster en Derecho Ambiental, docente, investigador, coordinador del área de Derecho y Gestión Ambiental de la Corporation Baker Tilly Perú y miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UNICN. Así que, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, con todo gusto de estar a su disposición. Y bien, quedo a las preguntas y a las cuestiones que quisieran que les pueda apoyar, ¿no? O absolver. Sí, nos estaba comentando sobre un trabajo que estaba realizando usted. Se llama Lo bueno, lo malo y lo feo del Acuerdo de Escazú, falsa urgencia y agenda delivery. Quería que podamos ahondar en ese aspecto de ese artículo que usted ha estado trabajando. Ya, correcto, con mucho gusto, ¿no? Bueno, es un trabajo independiente, que mi tiempo es disponible, porque a mí nadie me sustenta estas cosas. Lo estoy elaborando ya hace unos 2 meses y medio, y espero terminarlo ya esta semana y hacerlo circular por las redes, ¿no? Y también va acompañado de una versión simple, tipo periodística, ¿no? O como uno dice, para dummies, ¿no? Para que se entienda más fácil. Bueno, entonces, ¿qué significa este trabajo? Este trabajo significa que trata de quebrar estas posturas, ¿no?, extremas que estamos advirtiendo, ¿no? Porque quienes defienden el acuerdo lo ven pues inmaculado, o sea, no tiene nada de malo, lo malo son quienes no están de acuerdo con eso, ¿no? Y del otro lado también, que no le encuentran nada bueno. Entonces, como para uno hay lo bueno y lo malo, y yo también le encuentro la cosa fea, ¿no? Para procesar este acuerdo, y podría decir lo siguiente, ¿no? La gran cantidad de componentes y de contenidos que están en este acuerdo, que también equivale a un convenio, tratado, el término es el mismo, no solo que está circunscrito para la región de América Latina y el Caribe, y tiene como eje pues conocer en este mecanismo legal derechos llamados de acceso ciudadano en materia ambiental, ¿no? Estos derechos de acceso ciudadano son la participación, la información y la justicia en perspectiva ambiental, ¿no? Y ahí se incluye también lo relacionado con los defensores ambientales, en tanto defensores de derechos humanos, y las cuestiones de indígenas que se relacionan pues con estos derechos de acceso, ¿no? Bueno, entonces, a mi modo de ver, todos estos alcances altamente minuciosos que están en este acuerdo, ya lo tenemos en el país, en lo principal, ¿no? En lo principal, lo tenemos en todo lo que se denomina la legislación infraconstitucional. O sea, debajo de los mandatos constitucionales tenemos ya de todo, ¿ya? Para Claro. información, participación, en fin. Entonces, preexiste, ¿no? Entonces, la pregunta es, si ya preexiste, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Y la palabrita que se emplea es, fíjense, reforzar, fortalecer, dar señales, ¿no?, de buenas prácticas, etcétera, ¿no? Esas son palabritas pues, que tranquilamente podrían estar en un proyecto, ¿no?, de financiamiento de una ONG que quiere hacer una tarea, un observatorio, ¿no? Ya, pero esas palabritas no expresan mayormente algo relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos todo eso. Puede ser canalizado en última instancia como elementos de atentado o afectación a derechos, ¿no?, al ambiente, ¿no? Y por las vías correspondientes podría llegar también a ser discutible como atentado contra el derecho ambiental, como derecho humano,
Tribunal Constitucional, inclusive a la Corte Interamericana, ¿ya? O sea que en ese sentido las vías ya preexisten. Los que están en contra ponen como un cuco que va a ir a la Corte. Así no esté el acuerdo, también podrían ir, ¿no? Entonces, ese no es el problema. Cuando me refiero a lo bueno del acuerdo es un poco la carátula, es decir, hay una serie de alcances que son totalmente normales en muchos convenios, ¿no? Por ejemplo, que se acepta la soberanía, que no hay reservas, que nunca los convenios ambientales tienen reservas, ¿no? Y entonces uno lo ve más o menos el suelo parejo, ¿no? Eso es lo bueno, aparentemente, ¿no? Lo malo es cuando uno ya empieza a precisar algunas derivaciones que pueden tener determinados alcances textuales, ¿no? Pero repito, en su mayoría ya todos están prácticamente preexistentes. Entonces, ¿dónde está lo feo? Lo feo está en que un sistema jurídico y una norma no se puede ver solamente de manera lineal, ya, porque yo estoy viendo por la web que agarran así el texto, a ver, muéstrame dónde está el artículo que perverso, ¿no? Y en realidad no es tan exacto que hayan artículos perversos, salvo algunos, pero grosso modo, digamos, una normalidad se podría aceptar, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede? La realidad es distinta, ¿no? ¿Dónde va a operar ese acuerdo? ¿Cómo va a operar ese acuerdo, ¿no? Y como estamos hablando de derechos humanos y se conecta con cuestión indígena y ambiental, entonces hay toda una especie de cóctel ahí que se fusiona, ¿no? Y se articula desde el punto de vista del activismo, ¿no? Del activismo judicial, administrativo, ¿no? Activismo que es usado como un disfraz muchas veces para fines políticos e ideológicos, ¿no? Pero eso no basta, porque hay de los otros grupos que están a la espera, están como esperando a la salida, a qué hora sale Escazú, ¿no? Para empezar ahí a activar prácticamente. Yo escucho una especie de tambores de guerra que están esperando a qué hora sale Escazú, ¿no? Claro, esto no es un comentario jurídico, es un comentario político, pero una norma donde va a estar operando, ¿no? Un contexto político. Entonces, esa realidad en donde circula la práctica de los derechos humanos, esa realidad es la que va a condicionar aquello que aparentemente tiene de bueno para que se transforme, pues, finalmente en algo malo que presiona al Estado, que lo hackee y que eso tenga incidencias, ¿no? Sobre las posibilidades de llevar a cabo actividades sostenibles, porque la actividad sostenible implica no solamente defender el ambiente, no solamente defender las cuestiones sociales, sino también garantizar que se pueda generar producción. Sin producción tampoco se puede llevar a cabo las cosas, ¿no? Y que, si bien es cierto, la soberanía está a salvaguarda, pero por otro lado, haciendo acciones, ¿no? Que llegan a la Corte Interamericana, qué sé yo, podrían darse decisiones que digan, un momentito, con este espacio determinado, no necesariamente en la Amazonía, pero podría ser también, hay que hacer tal cosa, porque así lo decidió la Corte Interamericana interpretando, ¿ya? Y la lógica interpretativa de la Corte Interamericana inclusive lleva a invocar una serie de herramientas que ni siquiera son parte de nuestro sistema legal, ¿no? De repente te mencionan un convenio internacional de la África, lo que sea. Todo vale para construir su propia lectura, ¿no? Y eso se convierte en obligatorio para el país, ¿no? Entonces, todo empieza bonito, se pone, ¿no? Un poquito malo y al final termina en feo. Por ejemplo, ¿ya? En todos los convenios internacionales y en derechos humanos y ambientales, ¿no? Se habla bastante de la cooperación, lo cual es sumamente importante, la cooperación. En perspectiva ambiental, ya en la Declaración de Estocolmo, que no es una ley internacional, pero es un elemento que da orientación, etcétera, y que inspira normas, se le da el peso pues importante a la cooperación, ¿no? Entonces, hay algunos que han dicho pues que no se puede implementar el acuerdo porque tiene muchas exigencias y van a faltar recursos, ¿no? Y entonces invocan el principio de realidad. Tenemos tantos problemas en estos momentos que tratar de aplicar todas estas parafernalia reglamentarista, sospechosa, que adquiere un marco prácticamente constitucional, todo este reglamentarismo, va a significar muchos costos, etcétera, ¿no? Y por el principio de realidad no se podría aplicar, ¿no? Y entonces ahí viene la cooperación internacional como diciendo, ¿no? No te preocupes, tócame a mí que soy realidad, ¿no? Y yo me encargo de eso, ¿ya? Y vienen ahí los grupos, las ONG, con sus paquetes ideológicos para formar a la gente, para hacer observatorios, para hacer proyectos de aquí, de allá, y hacer toda una suerte de proselitismo con categorías que no necesariamente son las más responsables, ¿no?
Seguramente que hay otros que igualmente hacen esto, pero ya en un sentido responsable, pero difícil a veces diferenciar. Pero hay muchos grupos extremadamente radicales que están esperando así como la posta, dame la posta para de una vez empezar. Eso me parece perverso, ¿no? Hay una pregunta que quisiera hacerle, es sobre ¿Ya? que, bueno, hay algunos intelectuales que mencionan que el Estado no va a poder tomar decisiones ya sobre los proyectos de inversión. Entonces, dicen que el acuerdo va a dar todo el poderío entonces a la parte pública, al pueblo, y más no, y va a restringir mucho las inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esta clase de comentarios? Mira, en realidad todos los alcances que están relacionados con participación, con información, en lo fundamental ya existe en nuestro sistema. O sea que ese cuco, ¿no? Que viene un Estado a través de una empresa o de una ONG ¿no? Y solicita como parte del público, ese cupo en realidad ya existe, ¿no? Porque potencialmente se puede hacer todo eso sin Escazú, ¿ya? O sea, tranquilamente viene una institución, se instala en el Perú, domicilia, ¿no? O a través de terceras personas, o sea, ese riesgo siempre está. Solo que en este asunto de Escazú se presta como un símbolo, ¿no? Para exacerbar todas estas potencialidades. Pero en otras palabras, sin Escazú se podría hacer muchas de esas cosas, ¿no? Esto evidentemente le da mayor magnitud, mayor simbolismo, yo diría. Pero ya todo eso es totalmente factible en la extensa normativa. Y acá quiero hacer un detalle, no solamente tiene que ver con participación. Los estados que no tienen vocación democrática, digamos, coherente, como el caso de Bolivia, ¿no? Ecuador, estoy hablando de la Constitución, ¿no? Ya. Porque en Ecuador hay un gobierno un poco diferente de la Constitución. Y Venezuela, también Nicaragua, y muchos proyectos de cambio constitucional que hay por acá en el Perú, de grupos izquierdistas, ¿qué cosas tienen en común? La pretensión, en unos casos ya existen esas constituciones, de tener pues cartas políticas extensas, 400, 500 artículos, ¿no? En donde yo le llamo constituciones al fondo hay sitio, ¿no? Lo que pasa es el siguiente, es decir, te meten un nivel de detalle y de precisión que es algo totalmente pavoroso y no es concebible para una fórmula constitucional racional. Lo racional es que estén las ideas básicas, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla infraconstitucionalmente, ¿no? Todo lo que se quiera y también el desarrollo de la jurisprudencia, etcétera, le va dando contenidos a esos elementos fundamentales. Pero no puede ser que en una constitución tú quieras meter de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las feministas quieren que haya el derecho a la participación, a la información, a 20 cosas en términos de género. Viene el indigenista, también quiere que en la constitución esté lo mismo. Viene el ambientalista y viene el laboralista. O sea, todos quieren que se diga, ¿no? Expresamente de lo suyo, derecho tal, derecho tal, derecho tal. Oye, pero si existe el derecho a la identidad cultural, el derecho a la identidad de género, si quieres, ¿no? El derecho al ambiente, el derecho indígena, ¿no? O, en fin, o lo laboral. Entonces, todo eso, si tú quieres combinarlo, no lo hagas en la Constitución, eso es una aberración. Hazlo abajo. ¿Cómo es abajo? Tu ley del ambiente, como que hay en la ley del ambiente ya habla de hay formación ambiental, en participación ambiental, todo lo que quieras. Abajo, no arriba, ¿no? Ese sueño dorado, como no se puede hacer, se hace de costadito. ¿Por qué? Porque este convenio o este acuerdo tiene tales niveles de detalle, ¿ya? Pero como está vinculado al asunto de derechos humanos, adquiere estatus de norma constitucional, ¿ya? O sea que el sueño dorado mete un montón de detalles puntillosos, se mete por el costadito, ¿ya? Con este llamado acuerdo. A tal punto que supongamos pues que alguien solicita, ¿no? Y dame una copia del sonido del pito, ¿no? De tal lugar cuando hay alerta ambiental, ¿no? Tienes que darme una copia del sonido, un soporte, para ver si, ¿no? Si está funcionando el pito de alerta ambiental. Y si no me lo das, atenta contra mi derecho humano. O sea, porque no te dan un dato sobre un pito, ¿no? Inician, ¿no? Acciones por atentar contra los derechos humanos. Entonces, toda esa cosa pues extensa, no farragosa, parlamentarista, es ridículo que tenga rango constitucional, es totalmente ridículo y irracional,
¿no? Y los que están metidos en estas cosas, lamentablemente, solo se dedican a lo siguiente, a hacer este juego, ¿no? Es decir, que la importancia del derecho ambiental, el derecho a la participación, nadie niega que sea importante. Es más, el que habla tiene 30 años en estos temas. Y no porque esté en desacuerdo con el acuerdo, significa que estoy en contra del derecho ambiental. Entonces, esa extorsión moral, ¿no? De decir, o estás con el acuerdo, estás entonces contra el ambiente, contra, ¿no?, la sostenibilidad, pro empresa, etcétera, ¿no? No se trata de ser pro empresa o anti empresa o pro ambiente, antiambiente, se trata de ser pro sostenible, involucra todos esos elementos, ¿no?, que deben articularse y no significa que sean contrarios, ¿no? Complicado, pero hay que hacer esos esfuerzos. Pero no con esto de que te extorsionan, que es antiambientalista, etc. Esto de acá es un elemento provocativo, es lo que yo llamo una especie de pleonasmo o collage jurídico-ambiental. O sea, han juntado un montón de cosas, lo han desagregado todo, ¿no?, y lo han puesto ahí, ¿no? A mi modo de ver, es innecesario, es provocador, ¿no? Y las cosas se pueden hacer de mejor manera con lo que se tiene. Hay cuestión ya de hacerlo las cosas correctamente y no meter este muñeco tipo caballo de Troya, ¿no?, en donde después se van a disparar un montón de prácticas que tendríamos que lamentarlo, ¿no?, y no quisiéramos, ¿no? ¿Usted cree que es el tiempo adecuado ahora de ratificar ese acuerdo o podría ser, claro, más adelante? La derivación del título de mi trabajo, ¿no? Falsas urgencias, ¿no? Lo quieren articular con el COVID, porque si no firma de acuerdo, ¿no?, pucha, que el COVID va a avanzar, ¿no? Como también salió el otro día que murieron 3 personas en este asunto de Britania, y entonces salió en un periódico, pues, no sé llamar el periódico, bueno, La República, dice, ¿ves?, murieron porque no se firmó el acuerdo. No friegue. La culpa, no friegue, ¿no? Entonces yo creo que eso son, pues, excesos, ¿no?, falsas urgencias, ¿no? No es necesario, eso se puede hacer ya con lo preexistente, ¿no? Entonces, inclusive se ponen fechas aparentes que tienen que ser antes del 23 de septiembre. No, mira, hay convenios que se firman cuando uno quiere, ¿no? O sea, si se pone en vigencia, pues reúne el quórum y el Perú, si considera que debe hacerlo más adelante, lo puede hacer. No se cayó el mundo si no lo hizo, ¿ya? O sea que se puede adherir, eso es una práctica común. Es más, el presidente o el ejecutivo podría retirar la firma y se acabó la discusión, ¿no? No me cae bien el presidente, pero como cuestión de política de Estado, él podría retirar para evitar este tipo de problemas, ¿no?, de discusión. En realidad ahorita la decisión la tiene, pues, el Congreso, ¿no? Yo no veo que sea una cuestión de urgencia. Lo que sí veo, y algo de que entrever, es que hay mucha gente que está interesada en que esto salga ya, parecía que tiene, ¿no?, bajo el brazo sus proyectitos, ¿no?, para hacer un entubamiento dentro del Estado y, bueno, hacer capacitaciones, que no te preocupes, nosotros tenemos los recursos, ¿no? Te montamos una oficina aquí, allá, en Madre de Dios, observatorio, todo bien bonito, no te preocupes, acá tenemos nuestra gentita, ¿no? Entonces, esas cosas me parecen, pues, ya instrumentalización, que no es la primera vez, porque ya hay, ¿no?, antecedencias, ¿no?, de cómo se trata de formar a veces a los jueces bajo ciertos criterios correctistas. Lo mismo pasa en la educación, ¿no?, etcétera. Así que no nos hagamos los suecos, ya, porque esto puede traer otras derivaciones y no hay apuro. No se va a caer el mundo ni se va a acabar el COVID si firmamos el caso, ¿ya? Yo creo que se pueden seguir muchos derroteros de anticipación, de defensa, sin la extorsión de ese documento. Doctor, a ver, otra consulta es sobre si es que hay un error o algo que mejorar en este acuerdo. Así como está, hay dos cosas, ¿no? No corresponde a una norma con rango constitucional tener tantos niveles de detalles. Alguien me diría, sí, pero el convenio 169 sí lo tiene, pero bueno, pero un convenio a nivel mundial, ¿no? Un tema innovador que es la cuestión indígena. Pero esto del derecho de acceso en sí mismo es parte del derecho al ambiente, entonces no es algo innovador. Tú no vas a estar haciendo convenios regionales para cada tipo de derecho, ¿no? Es un exceso, ¿no? Y repito, como tiene rango constitucional, entonces ya es como si fuese que se amplía la Constitución con un montón de, ¿no?, de
filigranas y detalles. Así como está, si hubiéramos ciudadanos coherentes, no tendría ningún peligro. Lo suscribo así, a ojos cerrados, ¿ya? Y no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa? Ese es un supuesto, un idealismo, ¿no? La realidad está más combustionada de lo que estamos viendo. Entonces, tú le pones, es como un cuchillo te puede salvar la vida, ¿no? O te la puede destruir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto está hecho para tener, digamos, una herramienta. Por eso hay una serie de trampositos dialécticos, ¿no? Que dicen, acá está la norma, ¿dónde están los malos? No, lo malo no está ahí, no está lo feo, está la vueltita nomás. Está la vueltita, o vale una mirada oblicua, una mirada, ¿no?, integrativa, y ahí empiezan a salir las cosas feas, ¿no? Doctor, quisiera hacerlo algo para cerrar, una reflexión o una opinión propia de usted sobre este tema. Que no necesitamos ese instrumento, ¿no?, que nos ata y se convierte en un símbolo provocativo, ¿no? Y con consecuencias e incidencias que tienen que ver con desestabilidad. Y por supuesto también, yo no estoy de acuerdo con algunos grupos también un poco extremos que afirman cosas que no son. ¿Ya? Por ejemplo, hay grupos que afirman que el convenio no permite reservas. Ningún convenio en derecho en temas ambientales, ¿no?, admite reservas, así que no puedes decir por qué no admite, porque nunca lo han hecho. ¿Ya? Y tú ves, hay gente muy seria que conoce, que con toda indignidad dice, pero un convenio pues siempre te da la oportunidad de que tú digas esto no, esto sí, mentira. Y ambiental, mentira, ¿no? ¿Ya? Así que ese es el tema. Entonces es más, hacen el harakiri, ¿no?, diciendo esas cosas porque le dan pie a los que están a favor del acuerdo, como diciendo, ¿ves? Ellos están hablando de mentira. Otro que no es soberanía, sí, tú lo lees el texto, dice que sí es soberanía, ¿no? Pero como los que están en contra dicen que no hay, uno lee el texto y ya ves, mentiroso. O sea, le hacen el juego. Lo que pasa es que sí se puede atentar contra la soberanía, no porque se diga que se afirma la soberanía, sino por la práctica de otros mecanismos, ¿no?, de que llegan a la supranacional, ¿no? Entonces, lo supranacional ya está por encima y te pueden decir, momentito, este territorio, esto de acá, ¿no?, en base al pedido tal de derechos humanos, que se le da criterio, ¿no?, a este territorio, en fin, y entonces ya queda un poco a merced del mandato supranacional, que no es garantista, solamente un ejemplo, ¿ya? Y no es que no sea marcatista, nada. En un fallo constitucional, pero un fallo de la Corte Interamericana, se hizo una analogía, una similitud, ¿no?, a una terrorista con Juana de Arco, ¿no? Se da por el fuego, supongo. Ese por el fuego, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no?, de fervores ideológicos, entubados con la Corte Interamericana, con algunas honrosas excepciones, eso no es un elemento garantista. Yo me someto, ¿no?, a quienes quisieran discutir cualitativa y no cuantitativamente, a debatir con ellos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, estimados amigos, por apreciar Carlos Stolpe. Los invitamos a seguirnos en Twitter y YouTube, próximamente también en Facebook, para apreciar los acontecimientos más importantes del Perú y el mundo.